Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. Este es el video tutorial para que ustedes puedan resolver su actividad número 2 del primer bloque. En esta actividad número 2 va a tratar acerca de la distribución de la probabilidad. Vamos a realizar ahorita brevemente unos ejemplos para que ustedes puedan realizar posteriormente su actividad. Recuerden que los ejemplos son muy parecidos a cada uno de los ejercicios que ustedes van a tener ahí propuestos, por lo cual no van a ser exactamente igual, sino que van a ser parecidos para que ustedes los puedan resolver a manera de ejercicio. Fíjense bien, esta sería nuestra portada principal acerca de la distribución de la probabilidad. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ocupar para este tema y para esta actividad? Tenemos que checar lo que es la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta, ¿sí? ¿Qué trata de esto? Quiere decir, dice que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿sí?, nos indica la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a un valor determinado, ¿sí? Pero la función de distribución acumulativa especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. Por ejemplo, aquí dice en donde tengo la fórmula en negritas, la principal, la más grande, la fórmula que dice f de x es igual a p y luego una x mayúscula menor o igual que una x minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar la función de distribución acumulativa con respecto a cada evento de probabilidad que nosotros tengamos en el problema que nosotros vamos a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de distribución acumulativa es igual a las probabilidades, a la suma de las probabilidades, por así decirlo, de acuerdo a que cada valor de probabilidad, de cada valor de esa distribución va a ser menor o igual que el valor del evento total. Ahorita lo vamos a realizar con un ejemplo para que quede un poquito más claro. Si se fijan, dice que también hay que tomar en cuenta que los valores de f de x, todos los valores de f de x, siempre van a estar en un intervalo que van a estar entre el valor de 0 y el valor de 1. Nunca, 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 chicos, se tiene que pasar de ese valor de los que nosotros vamos a calcular. Siempre tienen que ser o menores o igual a 0, o pueden ser menores o igual máximo a 1. Nada más. Y por lo tanto, f de x no es una función decreciente. Quiere decir que no va a no va a disminuir esa función, sino que va a ser una función creciente. Van a estar aumentando, ¿sí?, los valores. Vamos a realizar a continuación un breve ejemplo para que ustedes puedan resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2 para nuestra actividad A.A.2 de distribución de la probabilidad. Entonces me voy a ir a lo que es mi pizarra electrónica para poder nosotros resolver ese problema, el ejemplo para esos dos ejercicios 1 y 2, y que ustedes tengan una noción de cómo ustedes lo tienen que resolver. Acuérdense, chicos, nada más así de manera breve, que ustedes todas las actividades las pueden desarrollar en su cuaderno, les toman fotografía lo más legible posible y lo tienen que anexar a un documento de Word, a un documento de PowerPoint, a lo que ustedes elijan, pero tienen que ustedes agregarlo en algún procesador de texto, ¿sí? Yo les recomendé por ahí que si ustedes no tenían al alcance lo que es la licencia de Office, que es la de Word y PowerPoint y Excel, ustedes pueden utilizar documentos de Google, presentaciones de Google u hojas de cálculo de Google. Es de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Fíjense bien, vamos a checar nuestro ejemplo. Dice, supongamos que la producción de un día de 400 piezas manufacturadas contiene 30 piezas que no cumplen con los requerimientos del cliente. O sea que si en una fábrica se van a realizar en un día 400 piezas, dice que por cada día vamos a tener 30 piezas defectuosas. Dice, punto y seguido, dice, se seleccionan 2 piezas al azar y sin reemplazos. ¿Por qué se hace esto? Por lo general las fábricas seleccionan piezas al azar para identificar qué piezas, con qué probabilidad nosotros nos podemos o el cliente se puede encontrar con alguna pieza defectuosa
de algún producto que se esté llevando a cabo en esa fábrica. Dice, sea la variable aleatoria X igual al número de piezas de la muestra que no cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos nuestra variable aleatoria va a ser el número de piezas de la muestra que no cumplen, que quiere decir que son las 30 piezas que no van a cumplir su función efectiva porque son defectuosas. ¿Qué fórmula? Dice, ¿cuál es la función de distribución acumulada de X? Nuestra función de distribución acumulada principal va a ser esta de aquí, la de F mayúscula y luego entre paréntesis una X minúscula es igual a la probabilidad de la cantidad de muestras debe de ser menor o igual a la cantidad de eventos. ¿Qué quiere decir esto? Primero tengo que encontrar, para poder yo desarrollar esa función de distribución acumulada, tengo que primero encontrar las diferentes probabilidades de acuerdo a los eventos que yo voy a tener para este problema. La primera fórmula que nosotros vamos a utilizar siempre dice, probabilidad debe de ser X, la X minúscula va a ser el número de eventos y eso va a ser igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles que nosotros tengamos que estudiar, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos nosotros a utilizar primero la primer fórmula, vaya la redundancia, para poder desarrollar este problema. Me voy a ir un poquito más abajo para poder desarrollarlo. Me dice entonces que la probabilidad es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces vamos a desarrollar. Como nos dice este problema que nosotros vamos a seleccionar dos piezas al azar de acuerdo a las 400 piezas totales, entonces vamos a tener 3 posibles casos, siempre hay que añadirle un caso más a las probabilidades. Siempre en cada probabilidad vamos a empezar con el evento 0. ¿Qué quiere decir que es el evento 0? El evento 0 es aquel evento en el cual no nos vamos a encontrar con piezas defectuosas. Entonces, fíjense bien. Primero voy a calcular la probabilidad 0 y luego la probabilidad del evento 0 cuando no hay piezas defectuosas y luego la probabilidad 1, ¿sí? De cuando voy a seleccionar dos piezas defectuosas del número total de piezas y después la probabilidad de cuando yo tenga 30 piezas, la probabilidad que me pueda encontrar de 30 piezas, ¿cuánto es la probabilidad de esas 30 piezas me voy a encontrar de que me voy a encontrar piezas defectuosas en un total de 400? Fíjense bien, vamos a resolverlo. Dice, la probabilidad de que el evento 0, o sea, 0 piezas defectuosas, siempre hay que empezar con 0, debe de ser igual, ¿sí? Primero voy a checar si se supone que yo tengo 400 piezas totales, ¿sí? Si yo tengo 400 piezas totales y tengo 30 piezas defectuosas, ¿sí? Entonces tengo que restar lo que son 400 piezas menos 30, ¿sí? O sea, le voy a restar primeramente a las piezas totales le voy a quitar las defectuosas y van a ser un total de 370. Acuérdense que nosotros estamos simulando el evento de que no tenemos la probabilidad de de que seleccionemos piezas que no sean defectuosas. Entonces, restando la cantidad de la cantidad de piezas totales menos las defectuosas, tenemos 370 y las coloco en la parte de arriba, ¿sí? Porque es el número de casos favorables, los que tenemos nosotros a favor. Y el número total de casos posibles viene siendo el número total de piezas. El número total de piezas está dado por 400 piezas, ¿sí? Nosotros dividimos 370 piezas entre 400 y nos va a dar un valor de 0.92. Acuérdense lo que decía una de las fórmulas que vimos en la diapositiva. Siempre
se tiene que cumplir, fíjense bien, dice, en la parte que está más abajo donde dice, vamos a mencionar dos propiedades importantes, dice que los valores de f de x tienen que estar en un valor entre 0 y 1. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un valor correcto aquí. ¿Por qué? Porque nuestra probabilidad es de 0.92 y por lo tanto 0.92 es menor que 0. Ahora, nosotros ya tenemos el primer caso de la probabilidad cuando nosotros ¿qué probabilidad nosotros podemos tener cuando no nos encontramos con piezas defectuosas? Vamos a calcular ahora, lo voy a anotar de otro color, la probabilidad de cuando yo tenga piezas. Ahora el primer evento, ya calculamos el evento 0, ahora el evento número 1 de cuando nosotros seleccionemos dos piezas, ¿sí? De 400. Es otra combinación. ¿Qué pasaría si yo selecciono dos piezas de 400? Me va a dar un valor de 0.005. Eso es cuando yo tengo seleccionadas dos piezas del total que son 400, ¿sí? Ahora, voy a borrar esta parte de aquí porque no la voy a utilizar ya ahorita, ¿sí? Me falta calcular el valor de la probabilidad de cuando en el evento 2, cuando tengo yo un segundo evento, qué probabilidad yo voy a tener para cuando sean 30 piezas defectuosas, la probabilidad de que yo me encuentre de 30 piezas defectuosas en el total de 400. Es la otra combinación. Ya checamos el caso posible que pueden ser 0 defectuosas cuando seleccionamos 2 de 400. Ahora cuando tenemos 30 defectuosas de 400. ¿Qué probabilidad voy a tener para que me encuentre 30 piezas de 400? Va a ser 0.075. Y ya tengo mis tres casos posibles. Porque yo nada más tengo, repito, porque nada más tengo tres casos posibles, tres probabilidades. Porque acuérdense que nada más nos dice el problema que vamos a seleccionar dos piezas de 400. Entonces, como son dos eventos probabilísticos, yo voy a agregar uno más para encontrar el valor, les repito, de cuando tenga 0 piezas defectuosas, cuando yo seleccione dos piezas de 400, ¿sí? ¿Qué probabilidad yo voy a tener de encontrar piezas defectuosas cuando seleccione 2 de 400? ¿Y qué probabilidad yo voy a tener de encontrarme con respecto a de 30 piezas defectuosas en un total de 400? Ya tengo el valor de cada una de esas probabilidades. Ese valor de cada una de esas probabilidades me va a ayudar a determinar lo que se le conoce como la función de distribución acumulada de X. Fíjense bien, ¿cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Me voy a trasladar un poquito más abajo para poder llevar a cabo la siguiente parte. Fíjense bien, me voy a ir a la siguiente parte, aquí. Nosotros tenemos la función de distribución acumulada. Nos dice que f de x, recordando la fórmula, debe de ser igual a la x mayor, ¿sí? Bueno, aquí me falta nada más un dato que sería la probabilidad de la x mayor sea menor o igual a la x menor, que viene siendo el número total de eventos. Entonces, siguiendo ese orden, fíjense bien, en donde está el valor de la x, ¿sí? Ese valor de x van a ser otra vez los eventos. Nosotros, acuérdense que seleccionábamos dos piezas. Entonces, si yo tengo dos piezas, tengo que agregar un evento más. Entonces voy a empezar en 0, 1 y 2. ¿Cómo me quedaría esa función de distribución acumulada? Me quedaría de la siguiente manera. Sería, fíjense bien, voy a anotarlo en color naranja. Me va a quedar f de 0, o sea, el evento 0, debe de ser igual, ¿sí?, a la probabilidad de que la x mayúscula, ¿sí?, va a ser menor o igual que 1, ¿sí? Perdón, menor o igual que 0, porque es el evento 0, ¿sí? Entonces, eso va a ser igual. ¿Qué probabilidad le correspondía a eso? Le correspondía el valor de
0.92. Entonces voy a anotar como 0.92. Ya lo tengo ahí. Y luego, f de 1 viene siendo el evento número 1 para la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que 1, ¿sí? Y eso va a ser igual a la suma. Es parecido a lo que vimos en nuestra sesión de Zoom. Es muy parecido a la frecuencia acumulada. Quiere decir que a partir del evento 1 de este, ¿sí? Le voy a sumar lo del evento 2, lo del evento 0. Entonces me va a quedar 0. Déjenme hacer un poco de zoom para poder anotar ahí. 0.92 más el anterior. Ese sería el anterior más en el valor del evento actual, que sería 0.005 más 0.005. Si yo sumo eso, por eso se llama frecuencia acumulada, si yo sumo eso me da 925. Esa sería mi función para el primer evento de probabilidad. ¿Qué pasaría si yo tengo un segundo evento, que es el que me falta? Acuérdense que el segundo evento fue cuando yo tenía 30 piezas defectuosas de 400. Entonces, el valor probabilístico de x tiene que ser menor o igual que 2. Eso es igual a tener que voy a tener que sumar el valor de 0.075 más los dos anteriores, 0.005 y 0.92. Entonces me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar, fíjense bien, me va a quedar 0.92 más 0.005 más, voy a continuar aquí abajo, el valor del último, que sería 0.075. Ahí lo tengo. Sumando esos tres valores me va a dar 1, ¿sí? Entonces, quiere decir que ese 1 está correcto porque el 1, esa x, va a ser menor o igual que 2, efectivamente. Aquí también es correcto porque el 0.925 es menor que 1 y el 0.92 es menor que el 0. Quiere decir que cada uno de esos valores son correctos, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo voy a anotar mi valor de función de distribución acumulada? ¿Sí? Me quedaría de la siguiente manera. Con los valores que yo ya calculé aquí, de 0.92, 0.925 y 1, me va a quedar de la siguiente manera la f de x. Mi resultado total va a quedar de la siguiente manera. F de x es igual, y abro una llave grande porque es una función, acuérdense, ustedes ya lo vieron en Matemáticas 4, una función se compone pues de distintos intervalos. Entonces, mi f de x va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar para 0.92, ¿sí? 0.92, 0.925 y 1, ¿sí? Quiere decir que el 0.92, el valor de esa x va a ser menor que 0, siguiendo lo que yo tengo aquí arriba, ¿sí? Es menor que 0. 0.925 está entre un valor de 1 menor o igual que 0.925 y menor o igual que 2. O sea, va más bien aquí sería menor que 2 nada más, ¿sí? O sea, hace que aquí el 0.925 va a estar entre 1 y el valor de 2, ¿sí? O sea, puede ser menor o igual que 1 y menor que 2. Y luego el 1
Aquí por último, la x va a ser, aquí el número 1 va a ser la x que va a ser con un máximo de mayor o igual que 2. Y esa sería mi función de distribución acumulada. Ustedes van a desarrollar exactamente lo mismo con los ejemplos de esta actividad, ¿sí? Entonces, para que lo resuelvan, chicos, para el ejercicio 1 y 2. Eso sería todo para bueno, y este sería mi resultado total para esas funciones de distribución acumulada. Ahora, fíjense bien, me voy a ir a lo que es el Excel en donde está mi actividad. Ese ejemplo es para que ustedes puedan realizar el ejemplo 1, el ejercicio 1, perdón, y el ejercicio 2. El ejercicio 3 no lo van a realizar, chicos. El ejercicio 3 no lo realicen. Nada más es más que suficiente que ustedes realicen el ejercicio 1 y 2. El ejercicio 3 no pasa nada, ese no me lo realicen, ¿sí? Y a continuación voy a resolver un ejemplo de para el ejercicio 4 y 5 de desviación estándar, ¿sí? A continuación se los doy, fíjense bien. Hola, ¿qué tal, chicos? Ahora a continuación vamos a ver por último lo que es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Dice ahí que es una medida de la dispersión de los resultados de un muestreo, es decir, su precisión. Dice que si una desviación estándar es baja, indica que los resultados son muy parecidos, mientras que si es alta, existe una gran variación y por lo tanto una menor exactitud. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, en el dibujo que yo estoy ahí señalando, si se fijan, tenemos ahí unos puntitos de color negro. Esos puntitos de color negro son los datos que yo recolecté y que yo tengo en en una tabla, como ya les había mostrado en los temas anteriores y en nuestras sesiones de Zoom, donde yo tengo una tabla de datos y en donde las cuales yo las puedo graficar. Entonces, como me quedan todos esos puntos dispersos en un plano cartesiano x, y, y nosotros tenemos ahí una línea de color negra, ¿sí? Bueno, esa línea de color negra nos va a indicar nos va a indicar el promedio de todos esos datos, los cuales van a estar variando con respecto a otro valor. Entonces, esa línea negra nos sirve como referencia para ver qué tan dispersos están los puntos con respecto a esa barrita de color negro. Entonces, si esa distancia de dispersión de los datos con respecto a la media es muy pequeña, esa distancia de los puntitos negros a la barra negra en diagonal es muy pequeña esa distancia, quiere decir que nuestros datos se acercan mucho, tienen mucha precisión a lo que es el promedio. Acuérdense que el promedio viene siendo la suma de todos los valores de un conjunto de datos entre el total de datos. Entonces, ¿para qué me sirve esa desviación estándar? Me sirve para yo poder determinar qué tan precisos son esos datos con respecto a lo que es el promedio. Entonces, ahorita lo vamos a resolver con un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Bueno, ahora lo que estoy señalando ahí es la fórmula para calcular la desviación estándar, ¿sí? La cual ahorita vamos a explicar, que dice que sigma minúscula, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado entre el número total de datos. A continuación, ahorita lo vamos a explicar. Nos vamos a lo que es nuestra pizarra electrónica y nos vamos a encontrar con lo que es el ejemplo para que ustedes puedan desarrollar lo que es el ejercicio. Déjenme indicarles aquí el ejercicio. Con este ejemplo van a resolver ustedes el ejercicio 4 y 5. El ejercicio 6 no lo van a resolver. O sea que en total ahorita tenemos de ejercicios que ustedes no van a resolver el ejercicio 3,
y el ejercicio 6. Esos dos ejercicios no los van a resolver. En cambio, el ejercicio 4 y el ejercicio 5 sí los van a resolver. Entonces, vamos a checar nuestro ejemplo para que ustedes puedan desarrollar esos dos ejercicios. Nos dice que hay que calcular la desviación estándar de dos jugadores de baloncesto mediante sus puntuaciones y determinar cuál de los dos jugadores tiene anotaciones más precisas. Esto es una aplicación muy simple para que ustedes se den cuenta para qué nos sirve la desviación estándar, que en este ejemplo nos va a servir calcular la precisión de los cuales podemos determinar qué jugador tiene anotaciones más precisas en un partido de baloncesto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, las fórmulas que en esta ocasión vamos a utilizar, la primera de ellas es esa que estoy señalando ahí, que es la de la desviación estándar, que es sigma, así se llama ese simbolito. Sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor menos el promedio al cuadrado entre el número total de datos. Y luego tenemos otra fórmula que vamos a utilizar también, que es la del promedio. Para poder calcular un promedio o una media aritmética, ¿cómo se calcula? Pues muy fácil, se suman todos los datos y se dividen entre el número total de datos, ¿sí? Y finalmente la n, que yo tengo ahí, que la n viene siendo el número total de datos. En este ejemplo, para el jugador 1 y el jugador 2, son en total de cada uno son 6 datos. Entonces, fíjense bien, aquí yo ya tengo un poco resuelto lo que es los datos del jugador número 1. O sea, lo del jugador número 1 ya aquí yo lo tengo ya resuelto, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Vamos a checarlo, ¿sí? Como quiera el jugador número 2 lo vamos a hacer desde cero. Primero, antes que nada, para poder calcular la desviación estándar, tenemos que encontrar el promedio, que es el promedio del jugador 1. ¿Cómo lo vamos a calcular? Es sumando cada valor, ¿sí? Sumando cada uno de estos valores entre el número total de datos, ¿sí? Al sumar 18 más 20 más 20 más 22 más 20 más 20 entre 6, ¿sí? Primero sumamos y luego al final dividimos, nos va a dar un valor de 20, un promedio de 20. Quiere decir que 20 puntos es el promedio de anotaciones del jugador número 1. Ahora, tenemos que checar, después de que ya tenemos el promedio, vamos a calcular cada uno de los valores que nosotros tenemos del jugador número 1, vamos a calcularlo, vamos a restarlo menos el promedio y después lo vamos a elevar al cuadrado. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Primero aquí yo tengo 18 menos 20 al cuadrado. Entonces primero tengo que yo restar 18 menos 20. 18 menos 20 me va a dar menos 2. Y elevándolo al cuadrado, acuérdense que cuando elevamos un número al cuadrado, el numerito de arriba nos indica cuántas veces se va a multiplicar el número de base por sí mismo. O sea, hace que vamos a multiplicar menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 viene siendo 4 positivo, ¿sí? Y ahí tengo ese valor. Y luego tengo que restar, vamos a hacer el otro ejemplo, este de aquí. Vamos a tener 20 menos 20 es 1. Y 1 al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Y luego otra vez se repite el mismo procedimiento que el de arriba, 20 menos 20 al cuadrado, o sea que 20 menos 20 es 0, al cuadrado es igual a 0. Aquí entonces, una disculpa, aquí me equivoqué en esta parte, quiere decir que es 20 menos 20 es 0, 0 al cuadrado es igual a 0, ¿sí? Vamos a checar el otro que está, el que tenemos aquí, 22 menos 20 al cuadrado. 22 menos 20 es igual a 2. 2 al cuadrado es igual a 4. Y luego 20 menos 20 es 0. Aquí me faltó el igual. 0 al cuadrado es igual a 0. Y luego 20 menos 20 otra vez es 0 al cuadrado es igual a 0, porque acuérdense 0 por 0 pues es 0. Y ya tengo estos datos de aquí.
finalmente ya tengo lo que son la resta de cada dato del jugador 1 menos el valor del promedio, que es 20. Entonces vamos a calcular la sumatoria. Vamos a sumar los valores que yo señalé aquí, que yo encerré. 4 más 0 más 0 más 4 más 0 más 0. Entonces sumando eso nos da 8. O sea, quiere decir que nuestra sumatoria viene siendo la sumatoria de cada valor menos el promedio al cuadrado es igual a 8, ¿sí? Entonces, ya que tengo este valor de aquí, yo puedo ya sustituirlo y ya tengo también el promedio. Tengo el promedio ahí y ya tengo la sumatoria. Entonces, yo ya puedo calcular lo que es la desviación estándar, ¿sí? Porque ya tengo la sumatoria y el número total de datos. Entonces, fíjense bien. Yo ya puedo calcular la desviación estándar. Me voy a ir a la siguiente hoja, que sería, va a quedar de la siguiente manera para el jugador 1. Ok, repitiendo la fórmula, porque tengo que anotar la fórmula para poder resolverlo, quedaría de la siguiente manera. Sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor x menos x testada, sí, que es la línea que tiene arriba, al cuadrado, que es el promedio, ¿verdad? X menos X testada, que es el promedio, al cuadrado, la sumatoria entre el número total de datos. Entonces, ¿cuánto me va a quedar sigma? Sigma va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los datos, que viene siendo 8. Aquí ya no tengo que elevar al cuadrado, porque aquí nada más me está indicando que es la sumatoria de lo que yo ya calculé. Entonces es 8 entre el número total de datos, que es 6. Después, ¿qué tengo que hacer? Antes de sacar la raíz cuadrada, tengo que dividir 8 entre 6. 8 entre 6 me va a dar 1.33. Si yo calculo mi raíz cuadrada de 1.33 me va a dar 1.15. 1.15 viene siendo la desviación estándar del primer jugador. Entonces, si se fijan, la precisión con la que anotó sus metas el jugador número 1 es de 1.15. Entonces, ¿qué me falta todavía determinar? Me falta determinar todavía lo del jugador número 2. Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a hacerlo desde cero, de acuerdo al primer procedimiento que nosotros hicimos del jugador número 1. Fíjense bien, ya tengo entonces mi desviación estándar del primer jugador. Vamos a realizar primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para el jugador número 2 con respecto a lo que hicimos en lo anterior? Primero tenemos que obtener el promedio. Entonces, vamos a obtener el promedio de la siguiente manera. Voy a poner aquí promedio. Bueno, déjenme nada más borrar esto para acercarlo un poquito más y que me quede un poco más de espacio, ¿verdad? Vamos a anotar aquí promedio de jugador 2. Entonces me va a quedar X testada, viene siendo la suma de todos los datos del jugador número 2 entre el número total de datos. Quiere decir que vamos a sumar las anotaciones del jugador 2, que es 10 más 32 más 24 más 26 más 40 más 30, ¿sí? Entre el número total de datos, que son 6. Entonces, X testada va a ser igual, hay que sumar todo primero. Primero la parte de arriba se suma, acuérdense. 10 más 32 más 24 más 26 más 40 más 30.
eso me va a dar 162 y después tengo que dividirlo entre 6. Entonces me quedaría 162 entre 6 es igual a 27. ¿Sí? 27 sería mi promedio para el jugador número 2. O sea, hace que X testada, el promedio de ese jugador de anotaciones, es igual a 27. Aparentemente se ve que el jugador tiene mayor cantidad de anotaciones, ¿sí? Pero no precisamente porque tenga una gran cantidad de anotaciones sean precisas todas sus anotaciones. Ya que tengo el promedio, ¿qué es lo que teníamos que después hacer? Teníamos que checar lo que era la tablita de aquí de abajo, la que dice jugador, ahora va a ser jugador número 2, cada dato menos el promedio. Entonces vamos a hacerlo en otra hoja aquí y vamos a resolver ahora para el jugador número 2. Yo les recomiendo que hagan así como tipo tablitas para que no nos revolvamos por ahí con tantos datos. Entonces voy a dibujar ahí lo que es la tabla, que sería jugador 2, sería cada dato del jugador 2 menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Y vamos a hacer una especie de tabla para ahorita finalmente poderla sumar y calcular la desviación estándar. Para cada dato sería 10 menos el promedio. ¿Cuánto me salió? Me salió de 27. El promedio es de 27 para el jugador 2. Entonces sería 10 menos 27 al cuadrado, ¿sí? Y luego 32 menos 27 al cuadrado. Y luego 24 menos 27 al cuadrado. Y luego 26 menos 27 al cuadrado. Y luego 40 menos 27 al cuadrado. Y luego el último dato, que sería 30 menos 27 al cuadrado. Y ya tendría todos los datos ahí. Ahora vamos a resolver cada una de las restas y elevarlo al cuadrado. 10 menos 27 serían menos 17. Menos 17. Permítame porque aquí ya se pudo escribir. Menos 17 al cuadrado. Menos 17 al cuadrado es igual a 289. Acuérdense que todo número negativo elevado a una potencia par es positivo. Por eso todos los valores, cuando yo los resto y los elevo al cuadrado, me salen positivos, ¿sí? Hay que recordar siempre eso. 32 menos 27 al cuadrado. Ok, 32 menos 27 viene siendo 5. 5 al cuadrado es igual a 25. Y luego 24 menos 27 es menos 2. Menos 2 al cuadrado es igual a 4 positivos. Y luego 26 menos 27 es igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado es igual a 1 positivo. Y luego 40 menos 27 serían 13. 13 al cuadrado. 13 al cuadrado serían 169. Y luego 30 menos 27 serían 3. 3 al cuadrado es igual a 9. Después, ¿qué tengo que hacer? Pues la sumatoria de todos esos datos menos el promedio al cuadrado, ¿sí? Tengo que hacer la sumatoria para que me dé, tengo que sumar todos estos datos para que me dé el valor que estoy buscando aquí. Entonces sería 289 más 25 más 4 más 1 más 169 más 9 es igual a 497. Entonces, esa sería mi sumatoria.
497 sería ese valor de toda la sumatoria. ¿Qué tengo que hacer con respecto al ejemplo anterior? Ya tengo mi promedio. Ahora sí ya tengo lo que es mi promedio, que es 27, ¿sí? Ya tengo mi sumatoria. Me falta solamente calcular lo que es la desviación estándar, ¿verdad? Que es lo que nos compete en este ejercicio. Entonces, fíjense bien. Voy a acercarme un poquito más. Voy a hacer zoom. Y me va a quedar de la siguiente manera. Quedaría sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor x menos x testada al cuadrado sobre n, que es el número total de datos. Entonces vamos a sustituir. Sigma es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto valía este dato? Vamos a checar aquí arriba. Eran 497. Lo anoto aquí. Entre el número total de datos, que viene siendo 6. Dividimos primero lo que está dentro. Acuérdense que primero se divide lo que está dentro y al final se hace la raíz cuadrada. Entonces me quedaría 497 entre 6 me va a dar un valor de 82.83. Si yo obtengo la raíz cuadrada de esto que está aquí, voy a tener raíz cuadrada de 82.83 es igual a 9.10. 9.10 es la desviación estándar. Es la desviación estándar. Desviación estándar. Hay una disculpa porque es un poquito difícil de escribir. Desviación estándar de el jugador 2. Es la desviación estándar de el jugador 2. Ahora sí, ¿qué es lo que recordando lo que me preguntaba el problema? Decía en la parte superior, dice, determinar cuál de los dos jugadores tiene anotaciones más precisas. Pues fíjense bien, acuérdense que la desviación estándar, entre más pequeña sea el valor, quiere decir que un valor pequeño de desviación estándar, cuando lo comparamos con otro, entre más pequeño sea, quiere decir que es más preciso. Entonces, si el jugador mide su desviación estándar 1.15 y del jugador 2 mide 9.10, ¿cuál sería de los dos jugadores el que esté haciendo anotaciones más precisas? Pues el jugador 1, ¿verdad? ¿Por qué el jugador 1? Porque en el jugador 1 mide 1.15 y en el segundo 9.10. Quiere decir, chicos, fíjense bien, que aunque el jugador 1 tenga muy pocas anotaciones en baloncesto, quiere decir que sus anotaciones son más precisas en 6 turnos que con respecto al jugador 2, que hace muchas anotaciones, pero no son precisas. ¿Se fijan cómo nos ayuda la desviación estándar? Quiere decir que la desviación estándar nos va a ayudar bastante para ver con qué tanta distancia nos estamos alejando del promedio. Entonces, por ejemplo, no sé, otro ejemplo sería con respecto a lo que te distribuye en gasolina. Por ejemplo, tú en un dado caso puedes estar midiendo cuánto te dan de gasolina en cierta gasolinera. Tomas tus datos en varios días o en varias quincenas, por ejemplo, dependiendo cuando tú dispongas gasolina. Entonces tú puedes hacer tus cálculos para ver qué estación de gasolina o en qué gasolina o en qué gasolinera te dan mayor precisión en litros con respecto a otras gasolineras, ¿verdad? Entonces te va a ayudar bastante en ese aspecto. También nos ayuda la desviación estándar para calcular la precisión, por ejemplo, de muchos instrumentos de medición, ya sea las reglas, las básculas, etcétera. Nos ayuda bastante la desviación estándar para ver con qué tanta precisión nosotros podemos calcular o acercarnos a un valor. Ahora,
Ya nosotros ya calculamos nuestros resultados de desviación estándar, pues nada más nos falta anotar brevemente pues nuestra conclusión. Entonces concluimos que el jugador 1 el jugador número 1 tiene anotaciones más precisas. Ese sería mi resultado total porque me está pidiendo que concluya, ¿verdad? Acuérdense que el jugador 1, la desviación estándar 1, nos dio un valor de 1.15, aquí está, 1.15, y la desviación estándar 2, 9.10. Quiere decir que el jugador 1 tiene anotaciones más precisas, que aunque no tenga mucha cantidad de anotaciones, pero sus anotaciones son seguras. Que también podemos concluir con este ejemplo de que quiere decir que el jugador 1 necesita a lo mejor más entrenamiento para que tenga mayor cantidad de anotaciones porque su precisión le ayuda. Con respecto al jugador 2, el jugador 2 también necesita más entrenamiento para que tenga mayor precisión en sus anotaciones y que no nada más sean por cantidad o volumen todas las anotaciones en un partido de baloncesto. Entonces, para eso nos ayuda lo que es la desviación estándar. Ahora, regresándonos a lo que ustedes tienen que hacer en su actividad, ustedes en el ejercicio número 4 van a calcular la desviación estándar de estos datos. Aquí no tienen que comparar. No tienen que comparar. Yo comparé en el ejemplo anterior para que ustedes se den cuenta cómo se tiene que aplicar la desviación estándar. Entonces, en el ejercicio 4, en forma independiente para el inciso A y el inciso B, tienen que calcular la desviación estándar de eso y la desviación estándar del inciso B. Ahora, en el ejercicio 5 es un poquito pesado. ¿Por qué? Porque son 100 datos. Pero, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Van a decir, profe, pero es que es mucho lo que tengo que hacer. Fíjense bien, lo que nos puede ayudar en este caso, ¿sí? Es hacer lo siguiente. Fíjense bien, aquí voy a tomar un pequeño plumón para poder hacer la anotación. Fíjense bien, ¿se acuerdan de la marca de clase que nos decía que era el límite inferior más el límite superior entre 2? La marca de clase, ¿se acuerdan? Bueno, entonces en este caso, para que no hagan de entre cada uno de esos números, pues entonces nada más lo único que tienen que enfocarse es en la marca de clase para que puedan calcular la desviación estándar y sea más fácil. Fíjense bien, ustedes tendrían que hacer 1.50 más 1.57 y luego al resultado lo dividen entre 2 y les va a dar, por ejemplo, en el primero 1.535. Y luego en el segundo es 1.58 más 1.65 entre 2. Me va a dar 1.615. Y luego 1.66 más 1.72. ¿Sí? Más 1.72 entre 2. Me va a dar un valor de 1.69. ¿Sí? Y luego 1.73 más 1.80 entre 2 me va a dar 1.765 y finalmente 1.81 más 1.87. Déjenme nada más colocar aquí en mi calculadora los paréntesis. Entre 2 sería igual a 1.84. Ahora, ya que ustedes calculen los valores, déjenme hacerlo un poco más sencillo. Ya que ustedes calculen los valores de la marca de clase para cada uno de los datos, nada más enfóquense ahora en hacer la desviación estándar de estos datos. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Si se fijan, aquí les da un promedio, pero yo creo que eso no lo he checado, pero no se me hace muy preciso. Hagan mejor el promedio
de todo esto. Hagan el promedio, ¿sí? Que es sumar todos esos datos, 1.535 más 1.615, bla, 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 hasta 1.84, entre el número total de datos que sería 1, 2, 3, 4, 5, que serían 5. Hagan eso. Enfóquense nada más en la marca de clase que yo ahorita ya les apoyé en esa parte para que ustedes posteriormente hagan lo que nosotros hicimos en el ejemplo de los jugadores, que es calcular el promedio. Bueno, pues tienen que calcular el promedio, la sumatoria de cada valor de la marca de clase menos el promedio al cuadrado, y ya esta tablita de aquí ya no le hagan caso, eso no importa, ¿sí? Nada más hagan lo que nosotros ya vimos y enfóquense en este ejercicio en lo que es la marca de clase. Bueno, chicos, espero que les haya servido de ayuda este pequeño tutorial. A lo mejor es mucho lo que me extiendo de tiempo, pero es para que ustedes no batallen, y una disculpa por la tardanza en subirles los tutoriales, pero es que sí, los temas, como ustedes se están dando cuenta, son muy extensos y por lo tanto pues hay que echarle ganas con respecto a la elaboración de estos ejercicios. Acuérdense que nada más los únicos ejercicios que no van a realizar es el ejercicio 3, ese no lo van a hacer, este de aquí no lo van a hacer, y tampoco van a hacer el ejercicio 6, perdón, es el de los si se lanzan 2 dados, encontrar el valor esperado. Bueno, chicos, que tengan excelente día y espero sus aportaciones tanto en plataforma o en su defecto, si todavía no tienen acceso todos a plataforma, espero sus aportaciones por correo electrónico. Muchas gracias, chicos.